estudiantes de la formación complementaria de la Normal Superior de Corozal, modalidad a distancia. La comunidad de aprendizaje, ciencia, tecnología y matemáticas han diseñado el siguiente video de la unidad número 3 del módulo de pensamiento matemático denominada pensamiento métrico. El contenido del módulo es el siguiente: sistema métrico decimal, medidas de longitud, medidas de superficie, medidas de volumen, medidas de capacidad, medidas de peso y medidas de tiempo. Todas las estudiaremos con sus respectivas unidades y conversiones. Para adentrarnos en este sistema, es necesario definir tres conceptos. El concepto de magnitud, que no es más que cualquier propiedad que se pueda medir numéricamente. ¿Qué es medir? Es comparar una magnitud con otra que llamamos unidad. ¿Qué es una medida? Es el número de veces que la unidad está contenida en la magnitud. ¿Cómo funciona este sistema? Este sistema funciona teniendo en cuenta los múltiplos o submúltiplos de 10. Así, las medidas de longitud tienen en su unidad principal el metro. Además, el decámetro, el hectómetro y el kilómetro funcionan como sus múltiplos, los cuales se obtienen de multiplicar por 10, 100 y 1000 respectivamente. Además, tiene unos submúltiplos denominados decímetros, centímetros y milímetros, los cuales se obtienen dividiendo entre 10, 100 y 1000 respectivamente. Las unidades de masa, lo que comúnmente denominamos peso. La principal unidad en este sistema es el gramo. Sus múltiplos, que se obtienen de multiplicar por 10, 100 y 1000, serán el decagramo, el hectogramo y el kilogramo. Fijémonos que todos comienzan con unos prefijos deca, hecto y kilo. Además, existen sus submúltiplos que se comportan de igual manera que los de medidas de longitud. Ellos son el decigramo, centigramo y miligramo. Las medidas de capacidad, la más importante es el litro, aunque veremos que estas medidas se relacionan con algunas medidas de volumen. Eso lo veremos más adelante. Las medidas de superficie son aquellas que miden las áreas. Esas medidas, la más importante, como la medida de longitud es el metro, la más importante de las medidas de superficie es el metro cuadrado. Además existirá el kilómetro cuadrado, el hectómetro cuadrado, el decámetro cuadrado como múltiplos, y los submúltiplos serán el decímetro cuadrado, el centímetro cuadrado y el milímetro cuadrado. Además de esto, existen unas unidades en las que nuestros campesinos miden algunas superficies. Las más usadas por nosotros es la hectárea, que equivale a 10.000 metros cuadrados, es decir, una superficie que tendrá 100 metros por 100 metros. Las medidas de volumen están determinadas también por las unidades o por las medidas de longitud.
Como la principal medida de longitud es el metro, la principal unidad de volumen es el metro cúbico y sus múltiplos serán kilómetro cúbico, hectómetro cúbico, decámetro cúbico y sus múltiplos respectivos decímetro cúbico, centímetro cúbico y milímetro cúbico. Como dijimos anteriormente, estas medidas de longitud se relacionan de manera directa con las medidas de capacidad, ya que podemos decir que un decímetro cúbico está contenido en un litro. Lo que podemos hacer la equivalencia que un litro es igual a un decímetro cúbico. Además de esto, también podemos hacer una equivalencia entre la unidad de volumen y la unidad de masa, ya que la masa de 1 gramo de agua equivale a 1 centímetro cúbico de agua pura a 4 grados centígrados. Las unidades de tiempo, las más usadas en el sistema métrico decimal, son los múltiplos o submúltiplos del 60, es decir, las unidades de tiempo que utilizamos generalmente no pertenecen al sistema decimal, ya que no agrupan sus unidades de 10 en 10. Nosotros agrupamos de 60 en 60. 60 segundos hacen un minuto, 60 minutos hacen una hora. Las principales unidades de tiempo son segundos, minutos y horas. Según los lineamientos y estándares, el pensamiento métrico se refiere a la construcción de los conceptos y procesos de las magnitudes. Además, estudia las unidades de medida y los instrumentos y patrones que se requieran, además de su asignación numérica y la estimación y el papel del trasfondo social de la medición. Un concepto bien importante en este pensamiento es el concepto de magnitud. Es por eso que en plataforma se ha agregado un documento que relaciona la magnitud con la definición de medida. Se habla de las magnitudes intensivas y de las magnitudes extensivas. Habitualmente se suele reservar el nombre de magnitud a atributos o rasgos que varían de manera cuantitativa, es decir, con los números, ya sea de manera continua, con los números reales, o de manera discreta, con los números naturales. Según el MEN, una medida implica la cuantificación de las magnitudes, es decir, asigna un número que resulta de comparar un determinado valor un número de veces con la misma magnitud. ¿Qué es una magnitud extensiva? Es aquella que se puede descomponer mediante la característica aditiva. Por ejemplo, una masa de 3.5 kilogramos la podemos descomponer en 3 kilogramos más medio kilogramo. Hay algunas magnitudes en las que no podemos hacer esto. A eso denominamos magnitudes intensivas. Por ejemplo, la temperatura. Una temperatura de 70 grados, no podemos decir que se obtiene de una de 30 grados y una de 40 grados. Las actividades para esta unidad es una sola que está al finalizar la unidad y tiene un valor del 5%. En ella tendrán que hacer un pequeño cuestionario donde se visualice si aprendieron o no lo estudiado en este módulo. Seguimos en el próximo video con la unidad número 4. Gracias.